Hoy, en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, vamos como siempre a analizar junto a usted otro artículo de Harvard Business Review. Este dice cómo protegerse cuando su trabajo peligra. Los autores, en realidad es una mujer, es Daisy Dalwin, que lo que dice es que si uno teme que lo despidan, si uno cree que su trabajo está amenazado, si uno cree que la crisis económica conspira con la estabilidad de su empleo, ella considera que hay que hacer un tipo de autopromoción sin caer en lo excesivo o sin caer en un egocentrismo o sin caer en algo que sería un efecto negativo. Hay un artículo anterior a este que lo que propone es que uno debe tener una actitud proactiva, que debe ser lo suficientemente flexible, que debe ser considerado un buen ciudadano corporativo para de alguna forma defender o mostrarse ante su jefe y ante el resto de las personas que toman la decisión que, además de tener las competencias, es decir, las habilidades que la organización necesita, debe tener la compatibilidad, el carácter, la actitud, además de la aptitud, para seguir estando aún en situación de crisis o de peligro o de amenaza de la estabilidad de su puesto. Daisy Dalwin, además, propone otro tipo de acciones. ¿Cuáles son esas? Lo que dice es: esté preparado para estar observando aquellas otras personas que también trabajan con una calidad mayor a la estándar de la organización y hágaselo saber a su jefe, hágaselo saber a otro de las personas líderes, para mostrar dos cosas: que usted tiene la capacidad de reconocer al otro y tiene los códigos o los estándares de calidad de la organización muy incorporados. Además de eso, dice, agrupe a su equipo y entrénelos, busque de alguna forma transferir su conocimiento. Para hablar de este aspecto de cómo proteger el trabajo transfiriendo conocimiento, es que hemos invitado al ingeniero Lázaro Drosnes, que es el socio fundador y dueño del estudio del Picadero, que es un estudio de televisión que inició con la difusión y la comercialización de videos de capacitación. Ya fueron muchos años, nosotros trabajamos muchísimo junto a Lázaro. Luego incorporó el e-learning, que vamos a hablar específicamente de eso, que es la capacitación virtual. Y además un taller de teatro vivencial que le permite a los empresarios, a los funcionarios de las empresas, vivir los errores de management o de gestión y ver cómo deberían corregirse entre todos juntos. Muy interesante ello. Pero ¿qué es e-learning? ¿Cómo definís vos? E-learning es un proceso de capacitación a distancia, donde no hace falta una interacción sincrónica, personal, con la persona que da la instrucción, sino que hay una interacción a través de Internet con un servidor que va suministrando la información y la capacitación con una cierta secuencia y con interactividad con el alumno. O sea que el alumno introduce datos, recibe datos, va interaccionando con el programa hasta llegar a un final que consiste en la evaluación de lo que aprendió en esa lección o en ese curso. ¿Cuáles dirías que son las ventajas y desventajas con respecto a una acción de capacitación tradicional presencial? Es decir, con el facilitador o el capacitador en el aula y el resto de los participantes físicamente ahí. Y la principal ventaja es que no hace falta estar en un tiempo dado, en un lugar dado, disponible para la capacitación. Uno lo puede hacer en el momento, en el lugar que uno esté disponible para hacerlo. O sea que en vez de ser un tiempo arbitrario, dispuesto por otro, uno lo dispone de acuerdo a las propias posibilidades. Digamos que tiene la flexibilidad de poder acomodarlo a tus propios horarios,
aquel que es noctámbulo a las 2 de la mañana o El aquel insomnio. que entra 15 minutos en su Claro. trabajo, que además está autorizado, obviamente, a eso. La flexibilidad es doble, de tiempo y de espacio. Perfecto, exactamente, porque puede hacerla en su casa, en el avión. En el donde- avión, en la sala de espera, Exacto. le postergan el vuelo, se toma una clase. ¿Cuáles son las instancias decías, de examen o de evaluación? Que, si vos decís, bueno, podrían estar con los libros abiertos, ¿no? Y contestar desde ese lado. ¿Qué? ¿Está bien? Ok. No hay problema que esté con los libros abiertos. ¿Por qué? Muchas universidades ¿Por qué? toman Exactamente, el examen. el libro abierto. Hay dos clases de testeo, de comprobación, antes del curso y después del curso. Antes del curso, para medir, digamos, con qué conocimientos entra a hacer la actividad. Al final del curso, para evaluar cuánto aprendió. Normalmente, las respuestas y las preguntas no son información que pueda encontrarse en los libros, sino que tiene que ver con lo concreto específico de esa lección. Son casos, son situaciones donde hay un criterio personal que está en juego y uno no puede ir a un libro a conseguir ese criterio, digamos. Tiene que ver con la interpretación y la aplicabilidad en Exactamente. general de Y con la conocimiento. experiencia, claro, de esa clase en particular, ¿no? En este aspecto también creo que hay otra ventaja, que es cada alumno o cada, digamos, interlocutor aprende en su propio ritmo, que es una cosa importante, porque Fundamental. hay distintos ritmos de aprendizaje que no tienen que ver con el nivel de inteligencia de la persona. Así Y entonces, el que es más rápido no necesita esperar los tiempos del otro, y el que es más lento no necesita o ir en esa vorágine o en esa... Eso le dicen velocidad cognitiva. Exactamente. Capacidad de aprender es distinta para cada uno. Claro. Hablando de velocidad cognitiva, hay sin embargo determinados conocimientos que la experiencia, lo vivencial, se hace fundamental. ¿Qué pasa esto entre el mix de lo presencial y lo virtual? Bueno, hay muchos procesos, básicamente cambios de comportamiento y motivación que no pueden hacerse por e-learning. El e-learning es bueno para entregar información. Cómo se hace un plan de trabajo, cómo se hace un informe, cómo se maneja un Excel, cómo se administra el tiempo, cosas instrumentales. Pero cuando empieza la interacción con el otro, no se puede hacer por e-learning. Entonces, lo que nosotros sugerimos es lo que le llaman blended learning, que es la mezcla, blended, mezcla, entre la capacitación de e-learning, que entrega la información, y la capacitación presencial que pone esa capacitación, esa información en acción. Si vamos entonces al artículo que dice que una de las formas de protegerse, digamos, ante la amenaza de la potencial pérdida del empleo es enseñar o capacitar o transferir el conocimiento a otros y que eso sea observado o reconocido por la organización, podemos decir que, por ejemplo, podría hacer estas instancias y él ser el facilitador si tiene esas habilidades, o por lo menos el que lo propone. Yo ahí disiento un poquito ver. con la autora. Con la autora, exacto. La autora. ¿Por qué? Permitite Porque hay que hacer lo disentir. mismo, esté o no en juego el empleo de uno. Uno no tiene que hacer más porque está por perder el trabajo. ¿Entendés? Perfecto. O sea que hay que hacer siempre lo mismo, esté o no esté en juego el trabajo de uno. Ok, en la realidad, totalmente cierto, y la autora no dice que está en contra de eso, lo que dice es que hay que asegurarse, sí o sí, que cuando uno está ante esta amenaza, hacer que se vea, o sea, podés promoverte por las acciones solas, o podés ayudarte a que esas acciones sean percibidas más fácil. Y Eso da es cierto, consejos. pero hay que hacer siempre eso, esté o no en juego el trabajo, ¿me entendés? Perfecto. Eso es lo que yo creo. Si no, no hay que empezar a hacer no cosas, serías Lázaro. No hay que hacer cosas porque uno piensa que lo van a echar, ¿entendés? No, hay que hacerlas obviamente, siempre. tampoco es lo que dice la autora, pero en esto que hay que hacerlo siempre, te voy a dejar una preguntita para charlarla más adelante. ¿Cuál es el valor de los foros de discusión
en términos de el e-learning. Pero no lo contestes ahora, nos vamos a ir a más Misión Posible, pero en el bloque que viene.